Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. En esta oportunidad vamos a desarrollar la teoría número 14, que tiene que tratar sobre el tema de motivación. Entonces, vamos a ver qué aspectos vamos a abordar en el tema de motivación. Ahí vamos a estudiar el concepto de motivación. ¿Cuáles son las etapas en el proceso de motivación, el proceso motivacional? ¿Qué tipo de necesidades existen? Tanto las necesidades fisiológicas como necesidades psicológicas. Luego vamos a estudiar una teoría acerca de la motivación muy famosa, la teoría de la organización jerárquica de necesidades de Abraham Maslow. Y finalmente, la clasificación de la motivación que señala que existen dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. Muy bien, entonces vamos primero para ver la importancia que tiene la motivación en el comportamiento de las personas, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar, ya sea para iniciar una relación. Siempre la motivación está presente porque la motivación tiene que ver con una fuerza interna en las personas. Y acá he preparado un anécdota motivador. Se señala que en cierta oportunidad, cuando se estaba construyendo la Catedral de París, el obispo de la ciudad se puso a recorrer cómo los obreros, los albañiles qué cosas estaban haciendo en la construcción de esta catedral. Y él notó que habían 3 obreros con 3 tipos diferentes de actitud. Había un obrero que trabajaba de manera desganada, ¿no? Como si estuviera todo enojado ahí. Y había otro obrero que trabajaba pero lento, sí trabajaba, pero muy lento, muy despacioso. En cambio, vio un tercer obrero que trabajaba con entusiasmo, con ganas, cantando, ¿no? Cantando, bailando a veces y trabajando con alegría. Entonces le sorprendió, o sea, están haciendo el mismo trabajo, pero tienen diferentes actitudes, dijo el obispo. Y fue al obrero que trabajaba con desgano y le preguntó, ¿y tú qué cosa estás haciendo?, le dice. Y el obrero le contestó, yo acá me han mandado a apilar estos ladrillos. Eso es lo que estoy haciendo, señor obispo. Luego se acercó al segundo obrero, al que trabajaba lentamente. ¿Y tú qué cosa estás haciendo? Bueno, yo estoy haciendo acá una pared, señor obispo. Ah, muy bien, híjoles. Y se acercó al tercer obrero, al que trabajaba con entusiasmo, con alegría. Y tú le dices, ¿qué cosa estás haciendo? Ah, señor obispo, yo estoy construyendo la catedral para mi ciudad. Eso es lo que yo estoy haciendo, señor obispo, ¿no? Como puedes estar apreciando, ¿no? Cada persona tiene una motivación para hacer sus cosas. Y en este caso, ¿no?, cuando las personas tenemos objetivos y metas claras en nuestra vida, entonces tenemos una mayor fuerza interna. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender este anécdota, ¿no? Bien, vamos entonces con el concepto de motivación. ¿Qué significa motivación? La definición de motivación. Bueno, se entiende por motivación todos aquellos factores que permiten, que ayudan a energizar la conducta de un individuo, ¿no? Son esos factores que activan, energizan y mantienen y dirigen el comportamiento de las personas. Entonces, por eso decimos que motivación son factores, son fuerzas que dan ese combustible para que las personas hagan lo que tienen que hacer. Entonces, esa es básicamente la definición de lo que significa
motivación. Y la motivación está más centrada, más que en fuerzas externas, en fuerzas internas dentro del individuo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver primero entonces cuáles son esos factores, porque hemos hablado de factores que energizan, que activan una conducta. Ahí se han distinguido algunos factores importantes que son fuerzas motivacionales. Tenemos factores biológicos, factores conductuales, cognitivos, afectivos y factores éticos. Empezamos con factores biológicos o las variables biológicas. Ahí, ¿qué cosa es lo que activa a una persona? Ahí tenemos, una de ellas es la activación. Por ejemplo, cuando una persona está con mucha preocupación, con mucha ansiedad, ese es un factor motivacional también, ¿no? La persona está energizada, activada. Otro factor también biológico es la homeostasis. ¿Qué cosa es homeostasis? Ustedes ya saben, alumnos. Homeostasis es una tendencia a buscar siempre el equilibrio interno después de haber padecido una descompensación, un desequilibrio. Las necesidades básicas tienen que ver con este concepto de homeostasis. Las pulsiones, las energías internas. Dentro de los factores conductuales, ¿qué variables tenemos? Ahí tenemos los incentivos. Muchas personas realmente actúan solamente cuando tienen premios, cuando tienen reconocimientos. Acá es muy típica esa frase acá en el Perú que dice, yo lo hago, pero ¿cuánto hay? O sea, solamente se mueven por dinero. A eso nos estamos refiriendo con incentivos, premios, reconocimientos. Y eso también tiene que ver con los reforzadores. Reforzadores, lo que mantiene una conducta. Hay reforzadores sociales, un elogio, una caricia, son reforzadores. Eso también son factores motivacionales. En ciertas personas, no en todas, pero sí en ciertas personas. Los hábitos, qué importante, estimados alumnos, es tener hábitos. Siempre al alumno le dicen, fórmense el hábito de estudiar. Pónganse a estudiar religiosamente siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Y van a ver que después de 2 semanas, 3 semanas, van a adquirir una fuerza interna. Pero ¿qué pasa con algunos alumnos? Algunos alumnos piensan al revés. ¿Qué cosa dicen? No. Para ponerme a estudiar, primero tengo que estar motivado, inspirado. Tengo que tener ganas. No, y es al revés. Primero es la acción, primero es el hábito. Y ya después de 2 semanas tienes una fuerza interna y solito comienzas a buscar tu cuaderno. Formarse el hábito. Bien, también tenemos variables cognitivas. Ahí importante lo que ya habíamos adelantado con la anécdota de la Catedral de París. Tener objetivos, metas claras en la vida. Eso nos impulsa también. Saber lo que yo quiero. En las expectativas. Confiar en ti, tener confianza en ti mismo, en todo lo que tú puedas hacer. Las expectativas, las metas. Las metas son un objetivo, pero poniéndole un plazo. ¿Quiero ingresar a San Marcos? Sí. ¿En qué tiempo? ¿En 6 meses? ¿No? ¿En un año? Ponerme un plazo, siempre ponerme un plazo. Eso significa meta. Propósitos, retos, también es importante. Luego tenemos variables afectivas, el deseo, el placer, las pasiones, las emociones, los sentimientos. Es decir, cuando las personas hacemos nuestras actividades con satisfacción, con gozo, eso son variables motivacionales potentes. Y finalmente, variables de tipo ético. Se refiere básicamente a los valores. Los valores nos permiten iluminar nuestro camino, guiar nuestro camino. Yo estudio porque me considero que soy una persona responsable. Yo estudio porque me considero una persona disciplinada. Por eso estudio. Entonces, las variables éticas nos ayudan también a energizar nuestra conducta. Muy bien, seguimos. Pero también hay que entender que si bien es cierto, motivación tiene que ver con todos esos factores que activan el comportamiento, también es cierto que no por el hecho que yo tenga un objetivo, una meta clara respecto a mi futuro,
no significa que ya esté motivado, porque muchas personas podrán saber lo que quieren en esta vida, pero no le ponen fuerza, no le ponen perseverancia a lo que están haciendo. Por eso que las conductas motivadas tienen que tener algunos indicadores que nos permitan a nosotros saber que realmente sí, esa persona está motivada. ¿Cuáles son esos indicadores? Ahí tenemos la elección, la persistencia o perseverancia, la inmediatez y el esfuerzo. Toda conducta motivada parte siempre de que son opciones. O sea, uno no lo hace por obligación, uno no lo hace porque lo mandan, uno lo hace porque sabe que esa es su mejor opción en esta vida. Por eso siempre la conducta motivada parte siempre de una elección, parte de nuestro libre albedrío. De eso parte la conducta motivada. El otro indicador, la perseverancia. ¿Cuándo puedo decir yo que un alumno está motivado para estudiar? Está motivado para estudiar cuando mantiene esa conducta a través del tiempo, una semana, un mes. No entiende, trata de ver la mejor manera de entender, de ayudarse, pero sigue avanzando, sigue avanzando. Eso es motivación, eso es motivación. Mantenerse a través del tiempo, vencer obstáculos, porque sabemos que no todo es fácil. O sea, tener constancia en lo que estamos haciendo. El otro indicador, la inmediatez. Quien está motivado no te va a decir mañana lo hago, la próxima semana lo voy a hacer recién ahí. No, quien está motivado te dice ahora lo hago, si no es para ayer ya. Entonces, la motivación significa pues y de una vez ponerse en acción, de una vez ponerse en acción. Luego, el otro indicador, sacrificio, esfuerzo. La motivación significa eso. Por ejemplo, yo digo, ese estudiante está motivado para estudiar porque yo noto que está haciendo algunos sacrificios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, se levanta más temprano, se acuesta más tarde, ya ha dejado su vida social, la ha dejado a un lado, ya no participa de las redes sociales. O sea, siempre la conducta motivada siempre implica sacrificio, siempre implica esfuerzo. O sea, generalmente los alumnos, el prepararse implica toda una lucha, ¿no? De dejar atrás ciertos hábitos que son perjudiciales para sus estudios. Entonces, cuando tienen esos indicadores, yo puedo decir entonces que el alumno realmente está motivado para estudiar. Ahora, ¿cuáles son las etapas en el proceso motivacional? ¿Cómo inicia la motivación? ¿Cómo termina la motivación? Estas son interrogantes que los vamos a responder con este gráfico. El proceso motivacional tiene 3 etapas. La primera, estado motivacional. La segunda, conducta motivada. Y el tercero, estado de satisfacción. Muy bien. Ahora, estas 3 etapas las vamos a ver en 2 aspectos. Cuando se trata de una necesidad fisiológica y cuando se trata de una necesidad psicológica. Cuando se trata de una necesidad fisiológica, el estado motivacional empieza con el concepto de carencia, desequilibrio. Ahí empieza la motivación. Cuando nos está faltando alguna sustancia dentro de nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, no he dormido, ya tengo 18 horas, 20 horas que no duermo, ya mi hipotálamo detectó, hay una carencia de melatonina. Entonces se produce un desequilibrio dentro de mi organismo. Luego, ¿qué pasa después? Viene la conducta motivada. Vienen a ser conductas que tienen que ver ya con ese estado de desequilibrio, que comienzo a bostezar, los párpados comienzan a caer, ¿no? Entonces ahí se va presentando eso. Y finalmente, la tercera etapa es cuando ya por producto del cansancio, la persona queda rendida y comienza a dormir. Y ahí pues ya aparece el estado de satisfacción. Ya recuperó el equilibrio la persona después de su siesta. Llegó a la homeostasis.
Eso es en el caso de una necesidad fisiológica. Pero en el caso de una necesidad psicológica, ¿cómo empieza el estado motivacional? Empieza cuando las personas se plantean metas, objetivos, luego acciones para lograr ese objetivo, esa meta. Tener un título, de repente comprarme una casa. Bien, entonces, y finalmente el tercer estado de satisfacción cuando ya la persona alcanzó un logro. Bien, luego vamos a ver la clasificación de las necesidades. ¿Cómo aparece el término de necesidad dentro de la motivación? Dentro de todos los factores motivacionales, de todas las variables motivacionales, hay una variable que es el eje central de la motivación. Esa variable se llama necesidad. O sea, la necesidad es la columna vertebral de los estados motivacionales. Y eso ocurre cuando las personas adquieren conciencia de que algo les falta, algo no tienen en su vida, hay algo importante que necesitan alcanzar. Entonces ahí aparece la necesidad y la necesidad despierta la motivación. Por eso, vamos a ver ahí cómo se clasifican entonces las necesidades. Bien, entonces las necesidades se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos por un lado las necesidades fisiológicas y por otro las necesidades psicológicas. Las necesidades fisiológicas son necesidades innatas, responden a una programación biológica, tienen que ver con la supervivencia del individuo y de la especie. Y dentro de las necesidades fisiológicas tenemos dos tipos también, las necesidades fisiológicas reguladoras y las necesidades fisiológicas no reguladoras. ¿Por qué se les llama necesidades fisiológicas reguladoras? Porque el mismo organismo las controla, las regula, son vitales para el individuo, para la supervivencia del individuo. Y estas necesidades fisiológicas reguladoras responden al concepto de homeostasis. ¿Cuáles son esas necesidades fisiológicas que tienen que ver con la supervivencia del individuo? Ahí tenemos la necesidad de hambre, sed, el sueño, incluso el dolor. Claro, tú me vas a decir, profesor, ¿y yo para qué necesito el dolor? Claro, tú no lo necesitas, pero tu cuerpo sí. El dolor es una señal que te avisa a ti que algo está funcionando mal dentro de tu organismo y tienes que prestarle atención para sanar eso. Si no le prestas atención, la persona puede llegar a mayores y a la muerte. Por eso esas son necesidades fisiológicas reguladoras. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar sin comer? ¿Cuánto tiempo una persona puede estar sin dormir? Situaciones que pueden poner en riesgo la vida, la integridad física de una persona, ¿no? Por eso se le llama necesidad, porque estas necesidades el mismo cuerpo las regula. O sea, se produce una descompensación y hay una energía que te hace, aunque sea probar un bocado, aunque sea tomar un sorbo de agua, aunque sea pestañear frente a estas necesidades. Muy bien. Luego tenemos las necesidades fisiológicas no reguladoras. Son necesidades que nos ayudan a la supervivencia de la especie, no del individuo, sino de la especie. Y son auxiliares de las necesidades las necesidades reguladoras. Como que, por ejemplo, ahí tenemos el impulso sexual, la curiosidad, el contacto físico, coger, tocar, la agresión cuando vienen a atacarnos de manera injustificada y aparece la necesidad de frenar, incluso hasta de agredir de repente también. Son necesidades fisiológicas no reguladoras, todas ellas, ¿no? El contacto, la conducta maternal, cuidar a las crías, también son necesidades fisiológicas no reguladoras. O sea, importantes para la supervivencia de la especie. Bien, luego seguimos con las necesidades
psicológicas. Estas necesidades, su origen sí ya es cultural, su origen es social. Y acá tenemos dos tipos de necesidades psicológicas, las personales y las sociales. Dentro de las personales, la necesidad de competencia, la necesidad de determinación, la necesidad de sociabilidad. Dentro de las necesidades sociales, la necesidad de poder, la de logro y la de afiliación. Entonces vamos por partes, vamos explicando primero las necesidades personales. Iniciamos entonces con la explicación de las necesidades psicológicas personales. La primera, la necesidad de competencia. ¿Qué se entiende por esta necesidad? Es cuando las personas tienen esta necesidad de sentirse aptos, capaces. O sea, sí lo puedo hacer. ¿Por qué estoy detrás de este objetivo importante en mi vida? Porque yo considero que sí lo puedo lograr. O sea, es esa necesidad que tiene que ver con la autoconfianza, que tiene que ver con la autoeficacia. Esa necesidad de competencia, de sentirme apto, de sentirme capaz. La necesidad entonces de competencia tiene que ver con esos aspectos importantes. Luego viene la necesidad de determinación. Determinación significa autonomía, significa una fuerza interna. Yo me siento capaz de poder realizar por mí mismo, no por otras personas, eso, ese objetivo. Por ejemplo, yo te pregunto, estimado alumno, ¿tú quién quisieras que fuera el factor determinante para elegir una carrera, tu carrera profesional? ¿El psicólogo? ¿Tus padres? ¿Un amigo? Tú me vas a decir que no, ¿verdad? Tú vas a querer que tú mismo elijas tu carrera. Entonces, a eso nosotros llamamos determinación, ser el responsable de tomar las decisiones importantes en tu vida. ¿Quiénes son los que no tienen fuerte la necesidad de determinación? Las personas que son muy dependientes, no tienen muy arraigado esta necesidad de determinación. A eso nos referimos. Luego viene la necesidad de sociabilidad. Sociabilidad ya tiene que ver con integrarme a grupos, querer integrarme a grupos, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a una institución, tener mi familia. Esas son necesidades de sociabilidad, estar junto a otras personas. Muy bien, seguimos entonces. Necesidad psicológicas sociales. Ahí tenemos la de logro, la de poder y la de afiliación. ¿Qué significa necesidad de logro? Logro significa cuando las personas realizan un trabajo y están buscando ahí la excelencia. Están buscando la excelencia, quieren hacer lo mejor posible ese trabajo. Son esas personas que siempre quieren destacar por sus propios méritos. ¿Quiénes son exactamente? Son aquellas personas que, por ejemplo, se ponen a estudiar y esas personas quieren ocupar los primeros puestos de rendimiento académico dentro de su salón. O sea, ellos no se contentan con aprobar de año. No, es muy poco para ellos eso. Ellos lo que quieren es estar de repente el primer lugar, segundo lugar o tercio superior de rendimiento académico en mi colegio, en la universidad. Esas personas, entonces puedo decir, tienen necesidad de logro. Logro entonces tiene que ver con el mérito, con la excelencia, con eso tiene que ver el logro. Y no todas las personas tienen pues necesidad de logro, ¿no? Porque algunas personas se resignan, se conforman fácilmente. Ese deportista que dice, bueno, yo quiero llegar a ser campeón sudamericano en mi disciplina. Esa es necesidad de logro. Ese deportista que empieza de abajo y dice, yo quiero ser campeón nacional, ¿no?, en ciclismo, en natación. Esa es necesidad de logro. Muy bien. Luego seguimos la necesidad de poder. La necesidad de poder se manifiesta en aquellas personas que quieren
tener siempre una influencia en los demás. Son esas personas que tienen liderazgo, aquellas personas que les interesa mucho ocupar puestos, cargos de dirección. Esas son esas personas que están buscando estatus, van buscando estatus, prestigio, poder. Esa es la necesidad de logro. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen fuerte necesidad de poder? Básicamente los políticos. ¿No has visto ahí? Una persona que entra a la política generalmente quiere salir en todos los medios de comunicación, en las primeras planas. Esa es su ambición. Así no tenga los méritos, pero él quiere salir ahí. Quiere presidir comisiones en el Congreso, quiere ser ministro. Esa es la necesidad de poder que tienen muchas personas. O sea, siempre quieren prestigio, estatus. También no es malo tener esta necesidad, porque hay algunas carreras profesionales que se requiere que tengan este tipo de necesidades. O sea, dirigir, organizar, además a las demás personas. Por ejemplo, la carrera que se requiere bastante necesidad de poder, la carrera de administración de empresas, la carrera de derecho, ingeniería industrial, se requiere bastante. ¿Por qué? Porque van a trabajar con personas, con equipos, y tienen que organizarlos, dirigirlos a estos equipos. Sino que en la política, pues bueno, vemos personas no muy representativas y personas con muchas deficiencias, pero el dinero las pone ahí en la política, pues lamentablemente. Bien, seguimos. Tenemos la necesidad de afiliación. La necesidad de afiliación se manifiesta cuando hay una necesidad y una carencia de estar siempre al lado de otra persona, de sentir, de amar, de sentirnos amados. Hay esa necesidad, ¿no?, de mejorar la calidad en nuestra relación con otra persona. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que hay personas que tienen fuerte esta necesidad de afiliación. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho estar a solas en su casa. Se sienten incómodos, el silencio, la soledad les incomoda. Siempre quieren estar acompañados. Incluso cuando toman sus alimentos, no toman sus alimentos solos. Siempre mamá, hermano, acompáñame mientras estoy almorzando, cenando. Tienen fuerte esta necesidad de afiliación. Y cada uno de nosotros tiene con mayor predominancia una de estas necesidades. Algunos será más fuerte su necesidad de logro, en otros el de poder y en otros el de afiliación. Es indistinto. Uno tiene que evaluarse. ¿Qué es lo que te mueve más en esta vida? ¿Logro, poder o afiliación? Ahora, es interesante anotar cómo aparecen estas necesidades. ¿Quién las plantea? Estas necesidades de logro, poder y afiliación las plantea un psicólogo norteamericano, McLean. Él, en la década del 60, cuando aparecen estos conceptos, el gobierno de los Estados Unidos le dio un encargo, una tarea. Le dijo: señor, usted me puede seleccionar a los diplomáticos que pueden representar a Estados Unidos en los diferentes países. Y él aceptó este reto, McLean, dijo sí, y comenzó a pensar qué condiciones deberían de tener esas personas que representen a la nación más poderosa de la tierra. ¿Qué condiciones, qué requisitos, qué características de personalidad, qué fuerza interna deberían de tener estas personas? Y llegó a la conclusión entonces McLean que deberían de tener necesidad de logro, es decir, mostrar resultados en los países donde los están representando a los Estados Unidos a favor de sus propios países, de su nación, de Estados Unidos. Mostrar resultados, no estar ahí calentando el asiento solamente. Poder, la necesidad de poder, importante, mover que el candidato, que el diplomático mueva los hilos de poder dentro de su país, dentro del país donde él está como
como enviado norteamericano. Y eso es bien importante, ¿no? Tener esa vocación de poder. Luego, afiliación, contactarse con todas las personas. No importa su idiosincrasia, no importa su ideología. Contactarse, afiliación con todas las personas. Entonces, eso es lo que McLean vio que era importante para realizar esta labor, ¿no? Y de ahí aparecieron pues estas necesidades. Bien, seguimos. Ahora vamos a estudiar una teoría. Se llama la organización jerárquica de necesidades de Abraham Maslow. ¿Quién fue Abraham Maslow? Abraham Maslow fue un psicólogo que perteneció al movimiento humanista en psicología. Él fue un humanista y ellos, los humanistas, veían el lado positivo de las personas. Todas las personas tenemos aspectos positivos, decía. Las personas no son personas enfermas, no tienen una patología. Todas tienen algo bueno dentro de, sino que no saben qué es lo que tienen y necesitan desarrollarlo eso, tener conciencia de eso. Y a eso Maslow y el humanismo le llamó la autorrealización. Esa es la autorrealización, el concepto clave para entender la psicología humanista. Luego también el movimiento humanista le da mucha importancia al ser humano como un ente global, no por partes, no estímulo, respuesta, memoria, motivación, persona, no, como un ente global, como un ser en su totalidad. A eso le dan bastante importancia. Y otro aspecto importante también es que ellos dicen debemos partir básicamente de la experiencia humana. De ahí tenemos que partir. Muy bien, entonces, ¿qué cosa planteó Abraham Maslow? Acá hay una cita importante que dice que el estudio de la motivación debe ser en parte el estudio de los fines, de los deseos o de las necesidades últimas del ser humano. Una bonita definición de lo que podría ser la motivación que nos da acá entonces Abraham Maslow. Empezamos entonces con su teoría. Su teoría de la motivación se llama organización jerárquica de necesidades. ¿Qué nos dice Abraham Maslow al respecto? Él nos dice que el ser humano tiene 5 categorías de necesidades y estas 5 categorías de necesidades están estratificadas por niveles y que el ser humano primero se preocupa por satisfacer las necesidades básicas y una vez que ha satisfecho esas necesidades básicas comienza a pensar en las necesidades superiores. Esa es la lógica de la teoría de Abraham Maslow. O sea, primero me intereso yo por tener mi cuerpo satisfecho, estar comido, ¿no? Tener calidad de vida, y luego después ya estoy pensando en necesidades superiores, una carrera, una profesión, aportar en favor de mi comunidad, de mi país. O sea, primero son las necesidades básicas y después ya son las necesidades superiores. Y el ser humano sigue este patrón, dice Abraham Maslow. Por eso que él representa su teoría de manera gráfica utilizando una metáfora, la pirámide, una pirámide. Muy bien, entonces, ¿en qué se preocupa primero el ser humano? El ser humano primero se preocupa de las necesidades básicas o fisiológicas, ¿no? Las necesidades fisiológicas. Ya tenemos hambre, sed, sueño. Básicamente eso, alimentación, respiración, descanso, ¿no? Sexo, homeostasis. Esos son los conceptos de las necesidades fisiológicas. Una vez que ha satisfecho estas necesidades, dice el autor, recién el ser humano comienza a pensar en el segundo nivel de necesidades. Se abre un segundo capullo, que es la necesidad de seguridad. ¿En qué está pensando ahí el ser humano? Tener un ingreso económico, aquello que nos da estabilidad, tener una casa donde vivir, donde protegernos, estar sanos, cuidar nuestra salud. Eso es que no permitir que alguien nos agreda. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Una vez que el ser humano ha satisfecho estos 2 niveles
primero de necesidades fisiológicas y seguridad, recién entonces comienza a pensar en el tercer nivel. ¿Cuál es? La necesidad de afiliación. Y acá ya el ser humano se preocupa por cultivar vínculos de amistad, tener amigos, pertenecer a algún club, pertenecer a una institución, tener familia, querer tener familia, pareja. Ya esa es necesidad de afiliación. Una vez que el ser humano ha satisfecho estos tres primeros niveles de necesidades, fisiológica, seguridad y afiliación, recién ahí el ser humano va a comenzar a preocuparse por el cuarto nivel, que es la necesidad de estima personal. Y allí es importante destacar dos aspectos. Por un lado, el ser humano va a buscar sentirse bien consigo mismo, autoestima. Busca eso, autoestima, sentirse bien consigo mismo, confianza consigo mismo. Pero también la estima tiene que ver con el reconocimiento. El ser humano comienza a buscar reconocimiento social. ¿Qué busca? Busca de repente prestigio, estatus, ¿no? Elogios. Eso es lo que está buscando. Muy bien. Y una vez que el ser humano ha cubierto sus cuatro niveles de necesidades, dice que en algunos casos, no en todos, en algunos casos y en algunas personas da un salto cualitativo el ser humano y comienza a pensar en la necesidad de autorrealización. Y autorrealización ya no es una necesidad de déficit como son las cuatro primeras. Las cuatro primeras son necesidades de déficit. O sea, ¿por qué quieres buscar familia, pareja? Es probable que quieras buscar familia, pareja, porque te sientes solo. Entonces, ¿cuál es el motivador principal ahí? Una carencia. ¿Por qué quieres tener tanta seguridad? Ya te obsesionas con el empleo fijo, un trabajo estable, seguramente porque tienes algunas, digamos así, necesidades fuertes, o has vivido en un estado de mucha precariedad económica y por eso tienes esa urgencia. O sea, siempre estas necesidades aparecen por una carencia, dice Maslow. En cambio, la necesidad de autorrealización ya no es el motivo principal, una carencia. En la necesidad de autorrealización aparece cuando el ser humano es consciente más bien que tiene un talento, tiene una capacidad, tiene una habilidad y quiere desarrollar ese talento, esa habilidad. Entonces, autorrealización no es necesidad de déficit, sino es una necesidad de crecimiento, de desarrollo personal. ¿Y quiénes son las personas que tienen necesidad de autorrealización? Esas personas que quieren trascender en esta vida, aportar con su talento. Si soy un artista, un pintor, un escultor, entonces quiero aportar con mi talento para que la humanidad viva bien, entienda los problemas. Ya eso es necesidad de autorrealización, aportar, trascender en esta vida. Y son aquellas personas, lógicamente, que les preocupa mucho la parte ética del comportamiento del ser humano y se promueven justamente es la parte ética en el ser humano. En ese aspecto, Maslow, por ejemplo, ponía como ejemplos de personas autorrealizadas en el campo de la ciencia a Albert Einstein, una persona que aportó con su teoría de la relatividad y que luchó contra la guerra, ¿no? Y utilizar los conocimientos para matar gente. Entonces, un buen ejemplo de persona autorrealizada en el campo de la ciencia. En el campo cultural, a Madre Teresa de Calcuta, como una persona autorrealizada. Es una persona que recogía en Cúcuta, en la India, a leprosos, alcohólicos de la calle y los llevaba a albergues. Entonces, ¿y eso por qué lo hacía? Porque necesitaba que le den amor, al contrario,
¿no? Ella llevó a su máximo desarrollo el amor, la solidaridad con las personas. Entonces, esas personas ya están en otro nivel, la autorrealización. Incluso decía Abraham Maslow que solamente el 2% de la población se encuentra desarrollando la necesidad de autorrealización. En lo que sí se ha criticado muchas veces a Abraham Maslow, pensar de que algunas personas necesitan de todas maneras, no algunas, sino todas las personas necesitan de todas maneras cubrir sus necesidades básicas para recién pensar en sus necesidades superiores. Sin embargo, se ha encontrado que hay muchas personas que tienen muchas privaciones y carencias y ya están pensando en necesidades de autorrealización. O sea, no necesariamente tendrían que estar cubriendo sus necesidades básicas para pensar en las necesidades de autorrealización. Esa es la crítica principal que se le hace a Abraham Maslow. Bien, luego tenemos una clasificación de la motivación que nos dice que existen dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué es la motivación extrínseca? La motivación extrínseca es aquella que nos mueve por resortes externos. Todo lo que tenga que ver con resorte externo. Por ejemplo, el alumno que estudia, pero estudia por una nota. Solamente estudia por la nota. El alumno que estudia por un puntaje. El alumno que estudia para agradar a sus padres. Esa es motivación extrínseca. O sea, estudia por un factor externo. Esa persona que dice, Pedro es mi amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Porque me invita. Ah, o sea, porque te invita es tu amigo. Interesante. Eso es motivación extrínseca. O sea, las personas que realizan una tarea simplemente por cosechar aplausos, reconocimientos, elogios. Esa es motivación extrínseca. O sea, la actividad que realiza la persona la realiza a la actividad como un medio. La actividad es un medio para conseguir otros propósitos. Por eso se le llama motivación extrínseca. En cambio, la motivación intrínseca es aquella en donde el sujeto realiza una actividad, estudio, trabajo o una relación por la misma actividad. O sea, la actividad en sí le produce placer, satisfacción. ¿Por qué estudio yo? Yo estudio porque cuando leo siento un gran placer, ¿no? Siento un gran placer al estar leyendo. Siento una gran satisfacción. Por eso estudio. ¿Por qué estudio yo? Yo estudio, ¿sabe por qué? Porque tengo curiosidad. Quiero saber más. No me contento con lo que me dice el profesor en la pizarra. Quiero saber más. Quiero ir más allá. Por eso estudio. ¿Por qué estudias tú? Yo estudio porque yo quiero volverme una persona experta en ese tema. Quiero dominar ese tema. Por eso estudio yo. Entonces, allí ya estamos viendo que ese alumno tiene motivación intrínseca. ¿Y quién nos lleva más lejos en la vida? ¿La motivación intrínseca o la motivación extrínseca? Como tú puedes estar apreciando, estimado alumno, la motivación intrínseca es la que nos lleva más lejos, la que nos da una mejor proyección en esta vida. Porque el alumno que tiene motivación extrínseca, como yo lo he podido apreciar acá en algunos alumnos, por ejemplo, que escogen la carrera de medicina, pero básicamente le escogen por el prestigio que les da. Pero una vez que empiezan su preparación y ven lo duro que es estudiar, prepararse, la exigencia, la competencia que encuentran en el camino, se van desanimando en el camino. O sea, el que tiene motivación extrínseca, a la primera dificultad, al primer obstáculo, desertan, dejan, abandonan. Muy diferente con las personas que tienen motivación intrínseca, siguen luchando. Entonces, la idea es que nosotros, en este caso los alumnos, desarrollen la motivación intrínseca para el estudio. Esa es la idea, no tanto la motivación extrínseca, porque esa es la que te va a permitir mantenerte hasta lograr alcanzar tus objetivos, tus metas. Y bueno, sería una tarea, pues, estimados alumnos, ver cómo desarrollar la motivación intrínseca. ¿De qué manera podemos ir desarrollando la motivación intrínseca? Hay varios caminos, varios métodos. Uno de ellos es siempre
interactuar con otros alumnos, compartir información con otros alumnos. Eso es algo muy estimulante, ¿no? Debatir, compartir información, enseñar a otro alumno. Eso es una manera de tener tener bastante material para estudiar. No contentarse con un solo libro para un curso, tener 3, 4, 5 libros en cada curso. Eso también, ver videos. Si tienes dificultades en algún curso, ver videos, más videos. Y eso es una manera de ir desarrollando la motivación intrínseca en el estudiante. Bien, entonces hasta acá hemos terminado nuestra teoría, ahora vamos a pasar a nuestra práctica. Muy bien, hemos terminado entonces nuestra teoría número 14 sobre motivación, ahora vamos a ingresar a desarrollar nuestra práctica. Empezamos entonces. Empezamos con la pregunta número 1, dice así: el servicio militar obligatorio estuvo vigente en nuestro país en la década de los 80. Con ello, algunos padres presionaban a sus hijos como un medio de motivación. Les decía, si no logras ingresar a la universidad, te vas al servicio militar obligatorio. El factor motivacional en este caso sería, ¿cuál sería? Acuérdense lo que habíamos hablado de factores y variables motivacionales: conductual, biológico, ético, afectivo. En este caso, estamos apreciando que es un factor conductual. ¿Por qué? Porque el padre lo está amenazando, La amenaza es un factor externo, conductual. Entonces, la B. Pregunta número 2, dice: lo que me mueve a ingresar a la universidad es demostrar a todos que sí soy capaz. Este es uno de mis sueños. En este caso, el factor motivacional presente sería, ¿cuál sería en este caso? Ahí estamos hablando entonces de un factor cognitivo o una variable cognitiva. ¿Por qué? Porque está hablando de sus expectativas, de sus sueños, ¿no? Todos sus sueños. Entonces eso es lo cognitivo. Pregunta número 3, dice: Carlos no pudo ingresar en el último examen de admisión. Él no se desanima y a pesar de las opiniones contrarias continúa con lo que se ha propuesto hasta cumplir el objetivo trazado. El indicador conductual presente en este caso sería, como tú lo puedes apreciar, estimado alumno, la pregunta es tan evidente, ¿no?, que solamente nos lleva a una respuesta ahí. Está ahí bien evidente. La respuesta correcta ahí tiene que ver entonces con lo que es perseverancia, persistencia. La D. Luego tenemos la número 3. Dice: el celibato en su sentido genérico es la condición de quien por opción no contrae matrimonio. El celibato sacerdotal es una dedicación total de la persona al servicio de Dios y de la comunidad. La persona renuncia a una vida sexual activa, es decir, tendría que renunciar a no tener motivación sexual para poder cumplir los votos de castidad. De la presente cita y según las clases de necesidades podemos indicar que la motivación sexual sería una necesidad. También esta es una pregunta muy evidente. O sea, no necesitas incluso leer todo el texto del enunciado porque te habla de un término. ¿Cuál? La conducta sexual. Y la conducta sexual se clasifica como una necesidad fisiológica no reguladora, la D. O sea, la conducta sexual es una necesidad fisiológica no reguladora porque el organismo no la regula, sino es la mente del individuo, ¿no?, las creencias que tiene, la importancia que le da al tema sexual. Eso es lo que lo regula. O sea, tiene que ver más con el aspecto cultural, la idiosincrasia. Pregunta número 5. El doctor Edward Stiville, especialista europeo en medicina del sueño y director de la Clínica del Sueño, asegura que se puede fallecer por no dormir y que incluso una persona puede morir antes de sueño que de hambre o de sed. Sin embargo, informa el experto que para que esto sucediera,
El sujeto en cuestión debería de permanecer un total de 7 días sin dormir un solo minuto. La cita hace referencia a la clase de necesidad denominada. El texto y la estructura de esta pregunta es igual a la anterior, ¿no? O sea, tú solamente con un término, identificando un término que es solamente dormir o no dormir, tiene que ver con una necesidad. Y esa es una necesidad, como ya lo hemos visto, fisiológica. ¿Reguladora o no reguladora? Como tú lo estás apreciando, es una necesidad fisiológica reguladora, entonces. Estas necesidades se rigen por el criterio de homeostasis. Muy bien. Luego tenemos la pregunta número 6. En las últimas elecciones municipales en nuestro país, Lima contó con 21 candidatos, algo fuera de lo común. Sin embargo, la percepción de los electores era que estos querían llegar al sillón municipal solo por interés personal y ser conocidos para de ahí postular a la presidencia del país. De lo indicado, podemos concluir que los mencionados candidatos están guiados por la necesidad. ¿Qué necesidad tenemos en este caso? Tenemos la necesidad de poder, la E. ¿Por qué? Porque estas personas siempre quieren ocupar cargos, puestos, ¿no? Y cada vez más no se satisfacen, ¿no? O sea, quieren utilizar en este caso como un trampolín el sillón municipal de Lima para alcanzar, ¿no?, la presidencia de la República. Pregunta 7, dice, identifique la validez o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a la necesidad de afiliación. Solamente nos están diciendo ceñirnos a la necesidad de afiliación. 1. Lograr ser el primero en su clase es el objetivo de José en la universidad donde logró ingresar. No, eso es, como tú puedes apreciar, logro, no es afiliación. 2. Al vivir en una nueva urbanización, Cristina lo primero que busca es conocer nuevos amigos. Ahí está. Correcto. 3. Miguel rechaza postular a una institución militar. Menciona, lo mío no es obedecer órdenes. Lo mío no es obedecer órdenes. Ahí tenemos entonces que no, eso no es. La número 4, Gabriel es muy querido en su trabajo porque muestra un buen trato con sus compañeros, el buen trato, y es muy querido. Entonces acá tenemos estos enunciados que tienen que ver con afiliación. Entonces la respuesta correcta es la B. La B. Pregunta número 8. El SIS, o sea, Sistema Integral de Salud, es un seguro de salud dirigido para todos los ciudadanos peruanos que no cuenten con otro seguro de salud vigente. El SIS cubre medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslado, pero la cobertura varía según el tipo de SIS. Cubre más de 1.400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer. Según la pirámide de necesidades de Maslow, el SIS estaría satisfaciendo la necesidad de aquello que nos da estabilidad, aquello que nos protege. Básicamente entonces es la necesidad de seguridad. La B. Pregunta número 9 dice, algunas academias preuniversitarias a sus alumnos destacados les subvencionan los estudios, pasajes e incluso alimentación. El objetivo que los mueve es que estos puedan ingresar en los primeros puestos a la universidad y ellos ser reconocidos como instituciones de excelencia académica. Según la pirámide de necesidades de Maslow, la necesidad que pretenden cubrir estas instituciones sería la de, o sea, si estas instituciones lo único que están persiguiendo es ser reconocidos como instituciones de excelencia académica, lo que están buscando entonces, según la pirámide de Maslow, en ese marco teórico, lo que están buscando es estima. B, están buscando estima, reconocimiento social. Pregunta número 10. La puntualidad es algo que no caracteriza a los peruanos. Por ello, en un centro educativo se premió a los docentes que no tuvieron ninguna falta o tardanza durante todo el año académico. El premio fue un viaje al Cusco con todos los gastos pagados. Al año siguiente, los índices de falta y tardanza entre los docentes disminuyó considerablemente. El tipo de motivación que se expresa en este caso sería evidente. Acá estamos hablando de una motivación extrínseca. Porque a las personas se las quiere motivar
por algo externo, un premio en este caso. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría y nuestra práctica número 14 y los invito a estar revisando siempre los conceptos acá que se han vertido. Estudien. Nos vemos entonces la próxima semana. Adiós.